But how many people here today believe that God is good? ¿Cuántos aquí creen que Dios es bueno? Amén. Because it's good to say it, but how many people here actually walk by that? Es bueno decirlo, pero ¿cuántos aquí realmente caminan bajo eso? Yes. Two completely different things. Son dos cosas completamente diferentes. And I was faced with that challenge very young. Y yo fui enfrentado con ese reto muy joven. So, first and foremost, I want to thank God for me being here today. Primero quiero darle gracias a Dios porque yo puedo estar aquí hoy. Because me being here is a miracle. Porque Just que yo being esté here. aquí hoy es un milagro. I should have Aleluya. died. Yo debí haber muerto. Doctors did not understand how I was still driving and walking and doing everything I was doing with a tumor in my cerebellum. Los doctores no entendían cómo yo pude manejar, seguir viviendo y haciendo cosas con un tumor en mi cerebelo. That's science. Esa es la ciencia hablando. But God Pero Dios said something else. Dios dijo otra palabra. And what the doctor said was going to kill Y me, lo que el doctor dijo que me iba a matar, God is using today Dios for lo está His glory. usando hoy para su gloria. Amen. Amén. So I also want to thank the pastors today Quiero también darle gracias a los pastores for giving me this time to por darme share His word. este tiempo para compartir la palabra. And most of you guys already know me. For those who don't, my name is Sean. Yo sé que muchos ya me conocen. Para los que no me conocen, mi nombre es Sean. And I live in Tampa Yo vivo en Tampa with my beautiful wife and my child. con mi hermosa esposa y mi bebé. And I've been wanting to do this because God takes us through experiences so we can say our testimony and share it to others to renew their faith and their strength. Y tenía tiempo queriendo hacer esto porque Dios nos pasa por testimonios para que nosotros podamos hablarlo y darle más fuerza y esperanza a otros. He says it in His word Él lo dice en su palabra, that our purpose is for His glory. que nuestros propósitos son para su gloria. And everyone here has a Y purpose. cada uno aquí tiene un propósito. If you're still breathing, Si usted aún está respirando, God's not done. es porque Dios no ha terminado contigo. So join me in prayer really quickly. Así que vamos a orar un minuto. Father God, I want to thank you for this time. Lord, I want to thank you, Lord, for allowing us to congregate in this place, Lord, and just be in your presence. Lord, I feel you here, Lord. I pray that the atmosphere shifts, Lord, that it changes, Lord, and it is your presence that is the difference. Lord, I thank you, Lord, because without you, none of this would be possible, Lord. I pray for this message, Lord, so that it is you speaking through me, Lord. I pray that this message can just touch somebody's heart, Lord, and renew their faith, Lord. I pray that you are moving in this room, Lord, freely, so that you can speak how you want to speak, Lord. And I just pray that you can just use me as a vessel, Lord, to say the words that you want to say today, Lord. I pray for this message. I pray for everyone who is here, for the pastors, for this congregation, for this building, Lord. I put it all in your hands, and in Jesus' name we pray. Amen. Amén, amén. Aleluya. So a little bit more about me. Un poquito más sobre mí. Se puede Yes, you sentar. can be seated. Thank you. Even though they already sat down. Thank you, Pastor. So needless to say, me and the pastor are brothers. El pastor y yo somos hermanos. We look very similar, Sé que nos vemos bastante similar, but I'm better looking. pero yo soy más hermoso. And it's just a fact. Y eso es un hecho. But me and my brother have had a roller coaster of a relationship. Mi hermano y yo hemos tenido una montaña rusa de relación. But thank God Pero gracias a Dios that today I can say that I use him as an example of what it is to be a God-fearing person. Pero hoy puedo decir que gracias a Dios que puedo usar a mi hermano como un ejemplo de lo que es tener a alguien que es una figura de un hombre de Dios. And because of him, Y por él, I have made a lot of big decisions yo he hecho grandes decisiones en mi vida that has allowed me to be where I am today. que me han permitido estar donde estoy hoy. With his guidance and Con his su spiritual guianza, wisdom. su sabiduría espiritual. And today is just a testament of that. Y hoy es solo un testimonio de parte de eso. It's easy for us to run away from the purpose that God has for us. Es bien fácil huir del propósito que Dios tiene.
It's easy for us to say no and stay where we are. We're comfortable. Es fácil decir no y quedarnos donde estamos y estar cómodos. Just like today, everyone who was here today, I bet it was easier to stay in bed and stay sleeping. Tal como hoy, estoy seguro que era más fácil quedarse en la cama durmiendo hoy, But we are here today pero estamos aquí hoy because God allowed us to. porque Dios permitió que estuvieras And aquí. His purpose for us is to continue to feel His presence Y su propósito para nosotros es que continuemos sintiendo su presencia, so that He can work through us para que Él trabaje a través de to nosotros, grow His kingdom. para crecer el reino de Dios. Amen. Amén. Aleluya. And today, I knew this was going to happen. Yo sabía que esto iba a pasar hoy. To speak, I'm not shy about speaking of what God did for me and did through me. A mí no me da vergüenza hablar de lo que Dios hizo en mí y por mí y a través de mí, But I'm always a little bit hesitant pero siempre como que estoy un poquito nervioso to just go a little further. de ir un poco más profundo. Why? ¿Por qué? Why am I like that? ¿Por qué soy así? And I know I'm not the only one. Y yo sé que yo no soy el único. I know everyone here in this building, Cada uno aquí en este edificio, God has called to do more, Dios le ha llamado a hacer más. to take a step Yes. forward. A que dé un paso más allá. But Yes. it's always easy to do this. Pero siempre es más fácil hacer esto. But why are we not taking that step forward Pero ¿por qué no estamos dando ese paso hacia el frente and speaking to people y hablándole a la gente about His de goodness? su bondad? Because man, His goodness is so good. Porque es que Dios es tan bueno. He is so good. Él es tan bueno. And I want to talk to you today about God's plan. Y quiero hablarle hoy sobre el plan de Dios. It comes in many shapes and forms. Vienen muchas formas y maneras. And one of those Y una de esas are miracles. son los milagros. We read about it through the Bible, throughout His entire word. En toda la palabra de Dios podemos ver los milagros. We see it every day when we wake up, Lo vemos cada día cuando nos despertamos. but we take it for granted. Pero no lo tomamos tan en serio. And it's tough when you're faced with a situation where you need a miracle in your life. Pero es difícil cuando eres enfrentado con una situación en la que verdaderamente necesitas un milagro. It's easy to say, yeah, God does miracles, Es fácil decir, sí, Dios hace milagros. but if He doesn't do a miracle right now in my life, Pero- I die. Pero si Él no hacía un milagro en ese momento en mi vida, yo moría. It's tough Es difícil. because by faith we are taught to believe that He can do all things. Porque hemos sido enseñados que por fe debemos creer que Él hace todas las cosas But when posibles. you are faced in that situation Pero cuando en realidad estás enfrentando la situación, where you need that thing that He can do, cuando necesitas eso que Él puede hacer, are you really submitting to His hand? ¿realmente estás sometiéndote a su mano? Because are you going to try and do it yourself, ¿Vas a tratar de hacerlo tú mismo or are you going to give it up to God? o se lo vas a dar a Dios? Because it's tough. Porque es que es difícil. I tried doing it myself. Yo traté de hacerlo yo mismo. I ignored science. Ignoré la ciencia, I tried to take all the health things that I could do, go to the gym, all this stuff. intenté hacer todas las cosas saludables, ir al gimnasio, comer cosas, It didn't help. pero no ayudó. So science, out the window. Así que la ciencia, fuera de la lista. My strength, out the window. Mi propia fuerza, fuera de la lista. So all I had left Todo lo que me quedaba was God's grace. era la gracia de Dios. And man, Amén. praise God for that. But Gloria that a is Dios a por eso. difficult thing to come to a realization. Pero eso es algo bien difícil que nos entre a nosotros. For example, Por ejemplo, how many people got here today using their GPS? ¿cuántos llegaron aquí hoy usando el GPS, el mapa? Levante la mano. ¿Cuántos llegaron hasta Yeah, acá hoy right? usando el mapa? I mean, I know how to get here, Yo sé cómo llegar aquí, but I use a GPS anyway. pero aún así igual uso el Maybe GPS. there's an accident or something that can, Porque quizás take hay un me away from it. accidente o algo que te puede trancar. But in that same way, En esa you misma have manera. something that's helping guide you to your destination, Hay algo que te está guiando a tu destino, which is your phone. lo que es tu teléfono. Praise God. Gloria a Dios. But what if your phone stopped working Pero ¿qué pasa si tu teléfono deja de funcionar? and there's an accident? They do a block. Y hay un accidente y hay un bloqueo. How are you going to get here? ¿Cómo vas a llegar? You'll figure it out, maybe, probably, Quizás right? lo It'll take logras. you an extra 15 minutes, Quizás something. lo encuentras la manera, pero te demora más tiempo. Algo sucede. So it's a little example of what I want to say when you have options to kind of solve a problem. Eso es solo un ejemplo de cuando tienes opciones para quizás resolver algún problema o situación. But if it's your first time somewhere, Pero si es tu primera vez en un lugar, how many of you would have made it here without a GPS? ¿cuántos fueran llegado aquí sin el GPS si fuera su primera vez?
pray about it, you can put it all in God's hand, but how many people would have actually gotten to their Tú destination puedes orar, ponerle en las manos de Dios, pero ¿cuántos realmente fueron llegado al destino and on time? y a tiempo? You see, one thing about God's grace Una cosa sobre la gracia de Dios is He's never late es que Él nunca está tarde, and He's never early. He's just right on time. ni He's nunca está perfect. muy temprano. Él siempre está perfect. en el tiempo correcto en tu And vida. in my situation, Y en mi situación, when I couldn't rely on anything else, cuando ya yo no podía guiarme o basarme en nada más, His grace was perfectly on time. su gracia llegó justo a tiempo. Because let me tell you, Porque déjame decirte, when I moved to Tampa, cuando yo me mudé a Tampa, I got sick like maybe 6 months after that move. me enfermé como 6 meses antes de esa mudanza. Probably shorter, I don't know. But Quizás menos, Um, pero no sé. the point is, El punto es, if I would have stayed in Miami, si yo me fuera quedado en Miami, I would not have had the doctor put into my situation that he had planned for me. yo quizás no habría tenido el doctor que Dios puso en mi situación específica, en el plan, en el momento correcto. Would have been a completely different hospital Fuera sido un hospital completamente diferente, with a completely different insurance plan con un plan de seguro completamente diferente and a completely different staff in a different room. y con un cuarto, un grupo y doctores completamente diferentes. But no, God said, your healing is in Tampa. Pero Dios me dijo, tu sanidad va a estar en Tampa. And it was there as he said it. Y tal como Él lo dijo, estaba ahí. Because what we do, we tend to pray for deliverance without medical obstruction. Porque nosotros tendemos a orar por libertad o liberación sin la instrucción médica. But what if God wants you to have that surgery? Pero ¿y si Dios quiere que sí tengas la cirugía? What if God is going to use that surgery to glorify His name? ¿Y si Dios va a usar esa cirugía para que tú glorifiques su nombre? I would have loved to not have to been under anesthesia for 7 hours. Yo fuera amado no haber tenido que estar bajo anestesia por 7 horas. But guess what? Me being under anesthesia for 7 hours and waking up with a smile on my face to hug my wife, that's a miracle in itself. Pero sabe que el hecho de que yo estuve bajo anestesia por 7 horas y me desperté con una sonrisa en la cara y simplemente fui y abracé a mi esposa, ya eso es un milagro. And it wasn't a secret to anyone that I believed in God. Y no era un secreto para nadie ahí que yo creía en Dios. But whenever somebody came into my room, Pero cada vez que alguien venía a mi cuarto, they would ask me why I was so happy and not concerned about a brain surgery. me preguntaban que por qué yo estaba tan feliz y yo no estaba tan nervioso por una cirugía de cerebro. Because I knew somebody bigger was in control. Porque yo sabía que alguien más grande estaba en control. And that's what I want to talk to you about today. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Amén. Because a lot of people tend to put their phone as that bigger in control. Porque muchas personas ponen a veces quizás hasta su celular como ese más grande en Like control. to get here today. Como para llegar aquí hoy. I mean, a lot of people put their phone as their idol. Muchas personas tienen su celular como un ídolo. If the first thing you do when you wake up is check your phone, Si lo primero que tú haces cuando abres los ojos es revisar tu teléfono, I'll stop there. mejor me detengo ahí. But Siga, we siga. have to do a self-realization. Tenemos que hacer un examen o darnos cuenta de nosotros mismos. Before God can work through us, Antes que Dios pueda trabajar por nosotros, we have to fix our hearts. hay que acomodar nuestros corazones. Because God loves His children, Porque Dios ama a sus hijos, but He loves it more when we serve Him with the right heart. pero Él nos ama aún más cuando le servimos con el corazón correcto. So when I was in that ICU, Cuando yo estaba en el cuidados intensivos, I just, for some reason, and it was unconscious of me to do it, por alguna razón, y era algo como inconsciente que yo estaba haciendo, I just knew I was going to wake up. yo solo sabía que yo me iba a despertar. Because it's scary. Let me try and paint a picture here. Déjame armarles la imagen aquí. And I'll talk to you about what God did through me. Y les hablo de lo que Dios hizo a través de mí. So in 2022, I moved to Tampa. En el 2022 yo me mudé a Tampa. And 6 months later, around that time, Y más o menos 6 meses después, I started feeling sick. yo me empecé a sentir enfermo. And I thought it was a bunch of different things. Pensábamos que eran un montón de otras cosas. This is when you try and do Google search and all this stuff, which you don't want to do that. Ahí es cuando tú empiezas a buscar cosas en Google, los síntomas en Google, pero créame que usted no quiere hacer eso. Porque Google will tell you, Porque Google te va a decir, if you have a cough, si tienes una tos, you're going to die. te vas a morir. So don't do Google. Así que no use Google como su fuente. But I did Google. Pero yo busqué en Google I read it Lo leí. all. todo I ignored it.
pero lo ignoré, I didn't care. no me importó And I neglected it. y lo puse en negligencia. But then it got worse. It Pero did luego not se get better. empeoraron los síntomas, no mejoré. And I started waking up every morning throwing up. Me comencé a despertar todas las mañanas vomitando, todas las mañanas. Couldn't drink water. No podía tomar agua, I couldn't eat. no podía comer, I couldn't go to work. no podía ir a trabajar. And I had to try and see what was going on with my body to get better. Y necesitaba ver qué podía hacer o qué estaba pasando en mi cuerpo para mejorarlo. But you see, it's funny how God works, Es cómico como Dios trabaja, because the miracles that He does in your life, Porque los milagros- we tend to neglect them, and we tend to put them in the back of our minds. porque a veces los milagros que Él hace en nuestra vida, nosotros a veces los ponemos en negligencia o los dejamos atrás. And God, He's a masterful painter, Y Dios es un pintor por excelencia. and He does things with a greater purpose, seeing years down the road. Y Él hace las cosas con gran propósito, viendo por años más adelante. So praise God, I got married to my wife, Así que gloria a Dios, yo me había casado con mi esposa. and to me it was just this love that I had for her, Para mí era solo este amor que teníamos el uno por el otro, that I still have. que aún tengo por ella. But little did I know Pero lo que menos yo me esperaba that her sister, who's going through medical school, era que su hermana, que estaba graduándose de medicina, gave me a suggestion me dio una sugerencia to go get myself checked out. para que me hiciera un cierto chequeo. The doctor that was looking at me El doctor que me estaba mirando didn't even think about doing a scan in my brain. ni siquiera pensó en hacerme un escáner en mi cerebro. But her sister, who's in Puerto Rico, Pero su hermana, que está hasta Puerto Rico, over the phone, por el teléfono, would tell me, maybe go get some migraine medication, me dijo, quizás anda y busca alguna medicina de migraña, because I would get really bad headaches on the back of my head after throwing up. porque en la parte de atrás de mi cabeza me daba mucho dolor de cabeza después de vomitar. So I told her that, Así que yo le dije eso and she gave me a suggestion. y ella me dio una sugerencia. And this is how God uses people to speak through you. Y esto es como Dios usa personas para hablar. Because if it wasn't for that suggestion, Porque si no fuera sido por esa pequeña sugerencia, the doctor I was looking at el doctor que me estaba viendo would have never sent me to go get an MRI scan of my brain. jamás me habría mandado a hacerme un escáner del cerebro. And it was because of that suggestion Y fue por esa sugerencia that God put together this puzzle of me marrying my wife, que Dios armó todo este grama de yo casarme con mi with esposa, also the purpose pero también dándole el propósito of her sister giving me that de que su suggestion. hermana en el futuro me diera esa sugerencia. Because yeah, we see the blessing here. We celebrate love between man and woman, and I love my wife, and that is beautiful that God put us together. Porque sí, quizás solo vemos sí el amor de dos personas, yo amo a mi esposa, nos casamos y quizás solo lo vemos como un amor de dos personas. But even more beautiful is it that he knew this was going to happen, and he knew that her sister was going to give me a suggestion Amen. to go get this that I need to get. Pero lo más hermoso de esto es que Dios con muchos años de anticipación sabía que yo iba a necesitar que su hermana me diera esa sugerencia para después yo recibir la solución a mi problema. The wisdom. Sabiduría. I can barely even Amen. know what I'm going to do tomorrow. Yo ni sé lo que voy a hacer mañana. Go to work and that's about it. Para mí yo digo, bueno, voy al trabajo y más o menos I eso even es. forgot what I ate last night. Hasta se me olvidó que comí anoche. But God Pero Dios knows what he's going to do 10 years in your future. sabe lo que hay en tu futuro dentro de 10 años. He knows es. how he's going to heal you from your situation. Él sabe cómo Él te va a sanar de tus situaciones. And he knows who he's going to use. Y Él hasta sabe a quién Él va a usar. Which, by the way, is the last person you can even think or imagine. Que por cierto va a ser la persona que tú menos te imaginas o And you're piensas. going to see God's hand in your life. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. For real. De verdad. Because when he works, Porque cuando Él trabaja, he finishes his job. Él termina su trabajo. Because he is Amén. good. Porque Él es bueno. Amén. So with that, Con eso, with the MRI, all that stuff, con el MRI y todas esas cosas, I couldn't wake up to get to work on time for a while. yo no podía despertarme o levantarme para ir al trabajo por mucho tiempo. So a lot of things were happening, and I was very uncertain of my job, of my health, of my relationship with my wife, with my family. Muchas cosas estaban pasando, entonces yo estaba inseguro de mi trabajo, de mi relación con mi esposa, de mi familia, de muchas cosas. But this needed to get fixed. Pero esto necesitaba ser arreglado. So I had to take the necessary steps Entonces tuve que tomar los pasos necesarios in faith en fe to know that something bigger is in play here. de saber que algo más grande estaba tomando lugar.
And when I got the MRI on like a Tuesday. A mí me hicieron el scan como en un martes más o menos. It usually takes about a few weeks to get the results back. Normalmente demora unas cuantas semanas para que te den el resultado. But the very next morning, my doctor called me. Pero a la mañana siguiente enseguida el doctor me llamó And it took me by surprise y me tomó por sorpresa. because he calls me and he goes, "Hey, Sean, how you doing?" Él me llama y me dice, hey Sean, ¿cómo está todo? I'm like, "Well, I didn't throw up this morning, so I feel okay. Yo le dije, bueno, no vomité esta mañana, entonces me siento bien. And I'm at work, so, Estoy I'm en el good." trabajo, bueno, ahí vamos bien. But then he goes, "All right, and you're not holding anything crazy big or hot or anything like that." Entonces él me dijo, no estás, ok, qué bueno, no estás sosteniendo nada grande o algo caliente, no estás sosteniendo nada así, ¿verdad? And I just said, "No, I'm sitting down." And he goes, "Okay, perfect." Entonces yo le dije, no, tranquilo, estoy sentado, estoy bien. Él me dijo, ok, perfecto. But that calmness in his voice, Pero esa calma en la voz del doctor, even when he delivered these next words that I'm going to say, aunque me iba a decir las próximas palabras que le voy a decir, I had no fear. me hizo no sentir miedo. But he goes, we got the results for your MRI. Él me dice, tenemos los resultados de tu scan. So it turns out you have the tumor in your cerebellum about the size of a softball. Y él me dice, resulta que hemos encontrado que tienes un tumor en tu cerebelo y es del tamaño de una pelota de softball. Oh, and you're also bleeding from your brain. Oh, y también quiero que sepas que te está sangrando el cerebro. Crazy. Una locura. I'm 25 years old. Él tenía 25 años de edad cuando eso I've sucedió. never had a situation with my head. Jamás había tenido una situación con mi cabeza. I've always been healthy. Siempre he sido saludable. Always been better looking than my brother. Siempre he sido más bello y mejor que mi hermano. But when he said those words, Cuando él dijo esas palabras, yeah, I was in shock, estaba en shock, but I didn't have fear. pero no sentí miedo. It's weird to explain. Es extraño de explicarlo. So the very next thing I did was I told some of my coworkers and I had to leave because I had to go directly to the ICU. Lo primero que hice fue decirle a mis compañeros de trabajo porque debía irme y me dijeron que me fuera directo a los cuidados intensivos. And that's when I started calling my family. Ahí comencé a llamar a mi familia. And that was horrendous. Y eso sí fue horrible. I remember I tried calling my wife first, Recuerdo que intenté llamando a mi esposa primero, but immediately after the doctor called me, he called my wife, pero ya el doctor había llamado a ella inmediatamente después de que él me llamó a mí. which is probably better than if I were to have said that because I don't know how I would have handled that conversation. Lo cual posiblemente es mejor porque seguramente el doctor se lo dijo de una mejor manera de la que yo había podido explicarlo. But again, this is how God played it all out to be. Pero imagínense, esto es como Dios armó todas las piezas. Because by not calling my wife, Porque por yo no llamar a mi esposa, the next person I called was my dad, a la siguiente persona que entonces yo llamé fue a mi papá, who currently in my life quien en este momento de mi vida is probably the most firm standing Christian believer I know. es posiblemente una de las personas más firmes, creyentes de Cristo que yo conozco. And he's not very emotional, Y él no es tan emocional, which I'm not a fan of when I'm trying to give him a hug or a kiss on the cheek. de lo cual yo no soy tan fan cuando yo estoy tratando de darle un abrazo o un beso. But in this moment, I really appreciated it Pero en ese momento yo aprecié eso mucho. because I don't know how I held myself together for as long as I did. Porque yo no sé cómo yo me sostuve por tanto tiempo. But having that conversation with my dad Pero haber tenido esa conversación con mi papá, to basically tell him de básicamente decirle about all of this, de todo lo que me estaba pasando, it felt like I was saying goodbye. se sintió como que yo me estaba despidiendo. And I had to have that phone call 4 times Y tuve que tener esa llamada 4 veces. because after I called my dad, I called my mom. And Porque- after my mom, I called my sister and then my brother. Porque después que llamé a mi papá, llamé a mi mamá. Y luego que hablé con mi mamá, a mi hermana. Y luego de mi hermana a mi hermano. 25 years old. 25 años de edad. And I feel like I am having what feels like the last conversation that I'm going to have over the phone with my family. Y yo estaba ahí sintiéndome como que estaba teniendo la última conversación que yo iba a tener con mi familia. That's tough. Es muy It's difícil. tough. Es muy difícil. I broke down. Me rompí. I was working about an hour drive away from where we were living at the time. Donde yo estaba trabajando era como 1 hora de distancia de donde vivíamos. So I had to drive home to face my wife, who is the most emotional person I know. Y tenía que manejar y llegar a la casa a enfrentar esta situación con mi esposa, que es la persona más emocional que yo conozco.
She's cried over not having food. Ella ha llorado hasta por no tener comida. When she's hungry. Cuando tiene hambre ha llorado. Hangry? Yeah, is that Spanglish? ¿Cómo se hace eso en español? Hangry. Hangry. ¿Ustedes saben qué es hangry? ¿Saben lo que es hungry? Cuando tienes rabia por el hambre. Ella llora por eso. She has cried for that. But when I got home, Pero cuando yo llegué a la casa, she was already waiting for me outside. ya ella estaba afuera esperando por mí. No tears. Sin lágrimas. Miracle. Un milagro. I can't explain it No puedo explicarles. because when I was driving with the expectation to have to neglect my situation so I can tend to her emotional needs. Yo iba manejando ya mentalizándome de que yo iba a tener que hacerme fuerte para ayudarle a ella en sus necesidades, Which also isn't fun lo cual tampoco era divertido, because the entire drive I was bawling my eyes out. porque todo el camino yo estaba, los ojos se me estaban casi que hasta saliendo. But when I got home, Pero cuando yo llegué a la casa, and God placed her in my life for this specific situation also. es que Dios la puso ella en mi vida también para esta situación específica. Because when I got home, Porque cuando yo llegué a casa, I have never seen her so firm and confident in her life. yo nunca la había visto a ella tan firme y tan confiada en su vida. I tell her the situation. I didn't even have to tell her the situation. Yo ni tuve que decirle la situación. For some reason, I already knew that she knew what was going on. Yo sabía que ella ya sabía por alguna razón. And the only things that I said to her, I give her a kiss, a hug. Yo lo único que hice fue le di un beso, un abrazo He's like, ready to go to the hospital? y le dice, ¿lista para el hospital? And we left. Y nos fuimos, No tears. sin lágrimas. That was it. Ya, y eso era todo. I don't think you guys understand. Es que ustedes no me entienden. Let me try a different way. Déjenme dárselo de una manera diferente. So my wife is so emotional Mi esposa es tan emocional that whenever we see a puppy que cuando vemos un perrito in a movie, en una película, she cries. llora. I love it. Lo amo, yo la amo así. I also almost cry. Porque yo también casi lloro con esas cosas. It's a puppy. I love puppy. We Es love un puppies. perrito a mí. ¿Quién no ama a los perritos? But at the same time, Pero al mismo tiempo, if you look at a puppy si usted ve un perrito and you're faced with a situation that's the man you married is looking at his deathbed, si con un perrito lloras, pero estás enfrentando una situación donde tu esposo está al borde de la muerte and you're not crying or somewhat emotional here, y no estás llorando o reventándote de las emociones, that's God. eso es Dios. And I know somebody here has been in that Y situation. yo sé que alguien acá ha estado en esa situación. Don't neglect that miracle. No pongas en negligencia ese Because milagro, that is a miracle. porque aún las cosas pequeñas son milagros. When you lose your job and you don't know how you're going to pay the bills, Cuando tú pierdes tu trabajo y ni sabes cómo tú vas a pagar tus cuentas, but you make it 1, 2, 3, 4 months until you can get a job, y pasan 4, 5, 3 meses sin un trabajo, and you still live in that house with a plate of food on your y table, usted aún está viviendo en su casa y aún tiene comida en su mesa, that's a miracle. eso es un milagro. Don't neglect that. Así que no niegue eso, es un Because milagro. God, Aleluya, amén. Amen. Amén. because God works in ways that we cannot understand. Porque Dios trabaja en unas maneras que nosotros no podemos entenderlas. We are so blessed Estamos tan bendecidos to have everything that we have. de tener todo lo que tenemos. And when we are faced with a situation Y cuando enfrentamos una situación that those things that He has given us are Donde being esas- taken away, donde esas cosas que Él nos ha dado están siendo quitadas, that's when your faith is going to show. ahí es donde tu fe se va a mostrar. Because it's easy to try and do it yourself. Porque es fácil hacerlo tú mismo. What's the first thing you do when you lose a job? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando pierdes un trabajo? You update your resume, you apply to a billion other jobs, you look for ways to supplement income. Acomodas tu resumen, buscas manera de encontrar trabajo, buscas otra manera de encontrar dinero. But God knew that was going to happen. Pero ya Dios sabía que eso te iba a pasar. And He knows He's still going to provide for you Y Él sabe también que Él aún así te va a seguir proveyendo. in ways that you cannot even imagine. Y te va a proveer de maneras que tú ni siquiera te imaginas. Because Amén. and I was faced in this situation. Cuando yo estaba enfrentando esta situación, I needed to have that faith that we read about yo necesitaba tener esa fe de la que tanto hemos leído. of a mustard seed. La fe del grano de mostaza. You guys know how big a mustard seed is? ¿Usted sabe el tamaño del granito de mostaza? It's the smallest seed. La semilla más pequeña que If hay. you don't know how big it is, Google it. Si usted no sabe el tamaño real, búsquela en Google. If that's the amount of faith you need for God to move mountains, Si esa es la cantidad de fe que necesitas para que Dios mueva montañas,
we're in a good spot. entonces estamos en un buen lugar. Because let me tell you something. Porque déjame decirte, When God moves through you, cuando Dios se mueve a través de ti, your faith is multiplied. tu fe se multiplica. When you talk about how good God is to others, Cuando tú le hablas a otros de lo bueno que Dios es, your faith is tu multiplied. fe se multiplica. When Yes. you are listening and being obedient to the word of God, Cuando estás escuchando y siendo obediente a la palabra de Dios, your faith is tu multiplied. fe se multiplica. All we need is a mustard seed Lo size que of faith. necesitas es una semillita de mostaza. When we multiply it and keep multiplying Y it, tú la vas a multiplicar y multiplicar y multiplicar. when you go to work and people see you pray before your meal, Cuando tú vas al trabajo y la gente te ve orando antes de tu comida. when you walk through the streets and you just say, "Thank you, Lord," out loud. Cuando tú vas caminando por la calle y simplemente en voz alta dices gracias Jesús. And it's not just to show your faith to others, Y no es solo hay enseñar la fe a otros. but it's just so others can understand that there is something different in you. Es para que también otros entiendan que hay algo diferente en ti. Because when they realize that, Porque cuando se den cuenta de eso, they're going to ask questions. van a preguntarte cosas. Like, for example, my scar, given I don't really have control over my scar, Por ejemplo, mis cicatrices. Aquí yo no tengo control de mis cicatrices atrás. but anytime somebody sees my scar, Pero cada vez que alguien me ve las cicatrices, they ask me, "What happened?" me preguntan ¿qué te pasó? I usually always say the same joke. Normalmente yo siempre digo la misma broma. I was like, a bear, you know, the bear lost. Yo le digo, "Ah, me peleé con un oso y el oso perdió." But outside of that joke, Pero fuera de ese chiste, that's my moment to talk about how good God is. ese es mi momento para hablar de lo bueno que Dios es. And we all have that. Y todos tenemos eso. And we take it for granted. Y no lo tomamos en serio. For example, another thing, Por ejemplo, otra cosa. I use contacts. Yo uso lentes de contacto. When I take them off, Cuando me los quito, I'm probably legally blind. probablemente soy como legalmente ciego. I give my wife so much stuff. I give her so much of a hard time Yo le doy un tiempo tan difícil a mi esposa because she has 20/20 vision. porque ella tiene visión 20/20. I basically need a subscription to see good. Yo básicamente necesito una suscripción para poder ver bien. You guys have Netflix? You pay monthly for that? Está Netflix, pago mensualidad por eso. I pay monthly to see Literalmente es como pagar una mensualidad para poder ver on both eyes. en ambos ojos. And I'm colorblind Y soy daltónico, to make it even better. para hacerlo mejor. So I can barely even dress myself in the Así que morning. de broma y me puedo vestir a mí mismo. So I usually always have to ask my wife to dress me. Así que normalmente le tengo que pedir a mi esposa para que me vista. In Tampa, in the church we serve and we congregate at, I'm part of the worship team. En Tampa, en la iglesia donde vamos y congregamos y servimos, yo soy parte del ministerio de alabanza. And we color coordinate our outfits. Y nosotros coordinamos los outfits por color. So that's always fun. Así que eso siempre es un divertido. Every morning Cada mañana, or Sunday morning, en los domingos en las mañanas, I try and dress myself. yo trato de armarme mi outfit. But before I get my outfit on, Pero antes de ponérmelo, I always show my wife the colors we're going to use. yo siempre le enseño a mi esposa, estos son los colores que nos dijeron que usemos. And I come out of the Y closet. salgo del closet. Is this the color? Este es el color. Every Sunday, it doesn't fail. Cada domingo, eso no falla. So we take so many things for granted, Hay tantas cosas que no las tomamos tan en serio. like just seeing, Como simplemente poder ver bien. feeling, talking, tasting, hearing. Sentir, hablar, escuchar. There's so many miracles that we just throw and we neglect. We throw it away like, oh, this is normal. Hay tantos milagros que nosotros los tomamos como si nada. It's not normal. No, eso no es normal. That's God. God designed us like this. Es Dios. Dios te diseñó para And que vivas en because of milagros. Him, we can feel, we can see, we can touch, we can smell, we can hear, we can Y- do all things. Y por su gracia podemos oler, hablar, escuchar, mirar. But it's that mustard seed size type faith. Pero es la fe del tamaño de un granito de That's what we mostaza. need. Eso es todo lo que necesitas. And I challenge you guys, Y les reto in the morning, en las mañanas, instead of looking at the news, looking at your phone, looking at the GPS, whatever it is, en vez de ver el teléfono, las noticias, el celular, el GPS, just thank God for another day. Because that day is a miracle. deje eso para otro día, porque ya ese día es un milagro. Waking up is a miracle. Despertarte es un milagro. And I'll go back into my surgery room. Y cuando yo llegué a esa habitación donde me iban a hacer la cirugía, Because since waking up is a miracle, ya que despertarse ya es un milagro, going to sleep is a miracle. ir a dormir también es un milagro. Because
Everyone here knows, or they have this confidence Porque cada uno aquí tiene esa confianza that when you go to sleep, you're going to wake up in the de que morning. cuando usted se vaya a dormir, usted se va a despertar en la mañana. Why? Why do you have that confidence? ¿Por How? qué? ¿Por qué tú tienes esa confianza? ¿Cómo? Well, you know you're healthy, you're good, you're going to wake up, go to work, go about your day. Perfect. Sí, quizás tú dices, no, yo estoy saludable, yo estoy bien, me despierto el día siguiente y voy al trabajo, perfecto. But what if you're in the surgery room Pero ¿qué si tú estás en una habitación de cirugía, and you're not going to sleep by choice, but you're going to sleep with anesthesia? pero no te vas a ir a dormir por elección, sino que te vas a ir a dormir por una anestesia? Would you have that same confidence knowing that you're going to wake up? ¿Tendrías la misma confianza de que tú sabes que te vas a despertar? That's what I was faced with. Ahí fue donde yo fui enfrentado. That's where my faith really had to just show over the years what I've been working for. Ahí fue donde la fe que yo había aprendido y trabajado por años se tuvo que demostrar. Because I didn't go to sleep by choice. Porque yo no fui a dormir por elección. They had to put me to sleep to do what they needed to do to remove the tumor from my brain. Me tuvieron que poner a dormir para hacer todo lo que me iban a hacer en mi cerebro. And when I was going to sleep, and I always have the same joke in the surgery room whenever they have to put me to sleep. Y yo siempre hacía el mismo chiste en el cuarto de cirugía cada vez que me iban a poner a dormir. Praise God, I've had 3 surgeries. Para la gloria de Dios tuve 3 cirugías Big ones. Big ones. grandes. So I've had 2 in the brain and 1 in the knee. He tenido las 2 del cerebro y una cirugía en la rodilla. Well, 2 in the knee, actually. 2 en But la rodilla, actually. for each instance, Para cada situación, en cada situación, they had to put me under. me han tenido que poner bajo la anestesia. And I always have the same. So thank you, Lord, for allowing me to have this joke. Gracias a Dios que me permitió tener este chiste. Because the nurses, they hate it. Porque las enfermeras odian este chiste. But I love it because I see it as a challenge. Pero yo lo amo porque yo lo veo como un reto. I always ask them right before they put the anesthesia, Justo antes de que me pongan la anestesia, yo les pregunto, I ask them, what's the longest somebody has been able to count to before they fall asleep? yo siempre les pregunto, ¿qué ha sido lo más largo que alguien ha podido contar antes de dormirse por la anestesia? And they always tell me some low, ridiculous number. Y siempre me dicen un número bien ridículo debajo. I'm like, there's 6, 7. 6, 7 segundos. I can beat that. Y yo les digo, yo puedo pasar eso. So, being myself, Así que como soy yo, I'm like, okay, Yo let le- me know when you do it so I can start counting. yo les digo, ok, déjame saber cuándo me inyectes para yo empezar a contar. And this might be something that God has been building over these previous surgeries. Y quizás esto era algo que Dios fue construyendo en mí en las previas cirugías de mi vida. Because when I did this on my last brain surgery, Porque cuando tuve la última cirugía del cerebro, the guy who's giving me the anesthesia, el hombre que me estaba inyectando la anestesia, he knew what I was about to step into. él sabía a lo que yo me estaba a punto de enfrentar. He told me after, Él me dijo después, once I woke up, but he said después que me había despertado, that he's seen more than 20 people go through the same situation and not wake up. que él ha visto en su carrera más de 20 personas pasar por la misma situación y no despertar. So he didn't understand why I was making this joke. Y él decía que él no entendía por qué yo estaba haciendo chistes, He didn't know why I was so confident. que él no sabía por qué yo tenía tanta confianza. But there was something different. Something was moving, and I knew somebody else was in control. Y yo sabía que algo se estaba moviendo y que era alguien más que estaba en control de mi vida. Because they told me 11. Él me dijeron 11 I made it to 31. y yo conté hasta 31. I don't remember counting to Yo 31. no recuerdo haber contado hasta 31, But when they told me pero cuando me after I dijeron, woke up, después que yo me desperté, I was like, I knew it. yo dije, yo sabía eso. That confidence, Esa confianza, even for a joke, aún por un chiste, it moved towards the bigger situation. se movió hacia la situación más grande. Because the confidence that I also had in knowing that I was going to wake up from a 7-hour surgery Porque esa confianza que yo tenía, que yo sabía que yo me iba a despertar de una cirugía de 7 horas, is not of my own strength. no es por mi propia fuerza. Somebody else gave me that confidence. Alguien más me dio esa confianza. Somebody else has been Amén. working for this faith for me to build it up to where it was at that Alguien day. más había trabajado en mí para yo levantar y construir mi fe. Because, yeah, it's great that I'm making jokes in a very serious situation, Sí, porque quizás es sí, excelente que yo esté haciendo chistes en una situación extremadamente seria, but what it led to pero a lo que llevó was the anesthetic nurse or fue too que many people el enfermero o el especialista de la anestesia would ask me me preguntó why I was so confident and calm. por qué tenías tanta confianza y calma.
And that's the moment that God called for me. Y ese fue el momento que Dios creó para Because mí. in that moment, Porque en ese momento I could share to him yo compartí con Él God's grace la gracia de and Dios His love. y el amor de Dios. Aleluya. And praise God that I'm healed, Y gloria a Dios que estoy sano, but how bigger and better pero cuán grande y mejor is the moment that I had in the room, fue que en ese momento que yo tuve ahí en ese cuarto, that man que ese hombre got to hear about the gospel. escuchó el evangelio de Jesucristo. Glory to God for that. Gloria a Dios por eso. Yes, I am healed, Sí, yo estoy sanado, but that man just might have had the little instance, a couple seconds of experiencing life change. pero quizá ese hombre ahí en ese cuarto tuvo segundos de experimentar un cambio en su vida. And that's what it's about. Y sobre eso se trata. It's not about what he did for me. No es lo que Él hizo por mí, It's about what he did for me that I can use to bring other people to know his es lo love. que Él hizo en mí que yo puedo usar para que otros lleguen a su amor. And that is the purpose that we have. Y ese es el propósito que tenemos, The purpose that God has called for us to live, to bring out in this world. el propósito que Dios nos ha traído para que cumplamos en este mundo. Because it's easy. Porque es fácil. It's easy. You know how much I fought to not go to sleep fast with the anesthesia? ¿Usted sabe cuánto yo peleé para no dormirme rápido con la anestesia? They were scared that I wasn't going to go to sleep. Ellos estaban hasta asustados que yo no me iba a dormir. I was like, I'll go to sleep, but once I destroy the record. Y yo les dije, yo me voy a dormir, pero después que yo destruya el récord. But that confidence Pero esa confianza, led to that mustard seed size type of faith, esa fe del tamaño de un granito de mostaza, so that he can know what it's like to be loved by God. llevó a que este enfermero supiera lo que es ser amado por Dios. And it didn't stop there, Y no se detuvo ahí. because when I went Amén. into that surgery room Porque cuando yo fui al cuarto de cirugía and I came out, y salí, I had a different nurse. yo tuve una enfermera diferente. And the first thing I did Y lo primero que yo hice fue was ask for my wife. preguntar por mi esposa. And once I was able to see her, hug her, do all this, I was under anesthesia, so I was not there entirely. Cuando ya yo la pude ver, la abracé, la saludé, yo estaba todavía bajo un poquito de efectos de anestesia, entonces no estaba al 100%. So it was very blurry. Era como bien borroso todo. But I remember hugging her and her showing me a picture of my daughter when I woke up. Y la recuerdo haberla abrazado y lo primero que ella hizo fue me enseñó una foto de mi hija cuando me desperté. And I just start crying and thanking God. Y yo empecé a llorar y darle gracias a Dios. And in those moments, Y en esos momentos, when you're faced with these situations, cuando enfrentas estas situaciones, the staff who believes in science todo ese grupo de los que creen en la ciencia starts to believe in something bigger. comienzan a creer que de verdad sí hay algo más grande. And because of that, Y por eso we are called somos llamados to bring his kingdom to non-believers. a traer su reino a aquellos que no lo creen. We are the kingdom. Nosotros somos el reino de Dios. We each bring a piece of it. Nosotros tenemos que traer un pedazo de And it eso. is our purpose Y es nuestro propósito to show that to others. enseñarle eso a otros. Because when people see that, Porque cuando la gente ve eso, you're not inviting them to eternity in heaven, no solo los estás invitando a una eternidad en el cielo, but to life change. pero a un cambio de vida. You don't know what that person's going through. Tú no sabes lo que esa persona está pasando. For all I know, that anesthetic surgeon or nurse could be going through a similar situation as me. Quizás lo único que yo sé es que quizás ese enfermero de anestesia está pasando lo mismo que yo. No idea. No tengo idea de lo que le esté pasando. But what I do know Lo que sí sé is he now has a different perspective of that es situation que él ahora tiene una perspectiva diferente de esa situación because God. por la gracia de Dios. And man, it's crazy how God works, and we read about these miracles all the time. Es increíble cómo Dios trabaja y leemos sobre milagros todo el tiempo. We see it throughout the gospel, Lo vemos en todo el evangelio, in his teachings, en sus enseñanzas. and we see it in our lives, but we take it for granted. We really just don't grasp it. Y lo vemos en nuestras vidas, pero lo tomamos como si nada, no nos damos cuenta. So I want to share something with you. Quiero compartir algo más con ustedes. Miracles happen when we wake up to the reality of the truth, Los milagros suceden cuando nos despertamos a la realidad de la verdad, God's word. que es la palabra de Dios. And we realize that everything around us is a miracle. Y ahí entonces nos damos cuenta que todo alrededor de nosotros es un milagro. By nature, us as humans, Por naturaleza, nosotros los humanos we're so small-minded. somos de mente pequeña. We think we're so smart because we can think of a situation that's going to happen off of a decision that we make. Pensamos que somos inteligentes porque podemos pensar en una situación por una decisión que vamos a hacer. We're not. Pero no, no lo somos.
Because in reality, Porque en realidad, how can we grasp a huge miracle and the huge plan of God, which we don't, ¿cómo podemos nosotros tener este plan grande de Dios y un propósito grande de Dios que realmente no nos damos cuenta? when we can't even understand how the little movements of God's kingdom make the biggest difference? Cuando no podemos ni siquiera darnos cuenta de que los movimientos pequeños hacen diferencias grandes en el reino de Dios. You know, we say that God's revelation will be given to us when we are ready. Dice que la palabra que las revelaciones de Dios serán dadas a nosotros cuando estemos listos. I don't believe we're ever ready to grasp that type of knowledge, Yo no creo que estaremos listos nunca para recibir esa cantidad de conocimiento. because God's perfect maneuvers and architecture Porque las maneras perfectas de Dios, la arquitectura de Dios, are just too great for us to understand. son demasiado grandes para que nosotros lo entendamos. We can't understand it. No podemos entenderlo. We can barely understand how a steak is cooked from medium to medium rare or well done. We don't even understand that. De broma y podemos entender cómo una carne se cocina de término medio a más fuerte. O sea, ni siquiera podemos entender las cosas pequeñas. But you want to understand why God is putting you in the surgery room? Pero quieres a veces entender cómo o por qué Dios te está poniendo en una cirugía. If you can't understand the little things, how do you expect to understand the big purpose of God? Si no puedes entender cosas pequeñas, ¿cómo esperas entender grandes propósitos de Dios? That's why it's important to stay in the moment, Por eso es importante que te mantengas en el momento. because in that moment God will reveal things to you that will prepare you for his bigger purpose. Porque en ese momento Dios te va a revelar cosas que te van a preparar para el propósito mayor. And that's what we're seeing. This me being here today is a fruit of that obedience. Yo estar aquí es un fruto de esa obediencia. Because I would not be here today giving my testimony Porque yo no estaría aquí dando mi testimonio and proclaiming the love of God y proclamando el amor de Dios if I wasn't in that anesthetic room si yo no fuera estado en ese cuarto de anestesia making jokes with the surgeon. haciendo chistes con el cirujano. I wouldn't be here today giving this testimony Yo no estaría aquí hoy dando este testimonio and sharing the word of y God compartiendo la palabra de Dios if when I was being wheeled out from the surgery room to the recovery room, si cuando yo estaba siendo movido de ese cuarto de cirugía al cuarto de recuperación. I told the nurse that I was Iron Man. Iron Man. Yeah. Yo le dije a la enfermera que yo era Iron Man, el superhéroe. I wouldn't be here if that didn't happen. Yo no fuera estado aquí si eso no pasaba. I just had a major operation. Acabo de tener una cirugía grande de magnitud. And one of the first things I did when I woke up from the first operation Y una de las primeras cosas que hice cuando me desperté de la primera cirugía, was I asked the nurse if she saw my butt. yo, yo le pregunté a la enfermera que si ella me vio las nalgas. It's ridiculous. Es algo ridículo, But it's those moments that prepare us for the bigger purpose of God. pero son esos pequeños momentos que nos preparan para el propósito mayor de It Dios. sounds silly. Suena como algo tonto. It is silly. It's Es algo funny. cómico, es tonto, sí, But at the same time, pero al mismo tiempo, I don't know if that silliness is what that nurse needed. yo no sé si esos chistes quizás era lo que esa enfermera necesitaba. Maybe she was depressed, dealing with anxiety, Quizás ella estaba en depresión, lidiando con ansiedad, and my jokes helped bring her and allow her to see the light. y quizás mis chistes le permitieron a ella ver luz, And it's not of my own strength. y no es por mi propia fuerza. Yeah, it's a joke, Sí, es un chiste, but God works through jokes. pero Dios trabaja aún con chistes. God works through everything. Dios trabaja a través de todo. I mean, you look at the disciples. Si tú ves a los discípulos, You look at one of the miracles with the Samaritan woman. uno de los milagros fue con la mujer samaritana. Yeah, and I'm calling that a miracle because that revelation, how many people here would have been able to see that Samaritan woman and tell her about her past with her 5 husbands? Y sí, yo lo estoy diciendo aquí que era un milagro, porque ¿cuántos de nosotros aquí podríamos haber visto a esa mujer samaritana y le fuéramos dicho de sus otros 5 maridos? Nobody. Ninguno de We nosotros. don't know. We don't have that spiritual revelation. No, quizás no alcanzamos esa revelación espiritual. There's something that's when I love using this type of miracle because it shows that God can work in every situation through everyone, Y no matter your past. me gusta enseñar este tipo de milagros porque quiero enseñar que Dios puede trabajar a través de cualquier situación, a través de cualquier área en tu vida, sin importar el pasado. Because we know the story of the Samaritan woman. Porque todos conocemos la historia de la samaritana. She had 5 husbands. The man she was with now was not her husband. 5 maridos y el que tenía en ese momento tampoco era suyo. She was a woman. At that time, the social norms deemed women as less in the society ladder. En ese tiempo sabemos que en la sociedad las mujeres eran como menos, eran tratadas diferente. It was a tough time.
Era un tiempo difícil and she had 5 husbands. y andaba con 5 Now maridos. she's with a man who's not her husband. Y ahora en la actualidad estaba con otro hombre que tampoco era su esposo. One of the things that they used to do was get water at the well, and that was part of like a group activity that they used to do. Una de las cosas que hacían antes era sacar agua del pozo y eso también se volvía como una actividad grupal. She had to go by herself Ella tuvo que ir sola because she was shameful. porque ella She estaba didn't think avergonzada. she belonged. Ella no pensaba que ella She pertenecía a didn't ningún grupo. think she was allowed to be around all that. Ella pensaba que ella no estaba permitida de estar alrededor de nadie. But when she went, Pero cuando ella fue, Jesus was there. estaba Jesús ahí. Oh man, this is just so good because if Esto es hermoso porque ella, she thought she had no purpose in her life, si ella quizás en ese momento pensaba que ella no tenía propósito en she su had vida all this shame, y tenía toda esta vergüenza she had encima, all this baggage of her past, tenía todo el peso del pasado. and even Jesus came to her and said and shared his word that he is living water. Y aún Jesús vino donde ella y le dijo, yo soy el agua de vida. If he can share that to her, the Samaritan woman Si él- who thought she was nothing, Si él pudo compartir esto con la mujer samaritana, la cual se consideraba nada, why not us? ¿por qué no nosotros? Let me spoil it for you. Déjame darle un spoiler aquí. He will use you. Él te va a usar. If he has used you already, he will continue to do Y it. si él ya te ha usado, él va a continuar haciéndolo. Because there is nobody that is exempt Porque nadie está exento from God's hand. de la mano de Dios. And he will work through you for his bigger purpose. Y él va a trabajar a través de ti para su propósito We mayor. don't understand it, Nosotros no lo entendemos. and that's okay. Stop trying to understand it. Y para de tratar de entenderlo. You're not going to get there. Tú no vas a entenderlo. God will, Dios lo entiende. but let yourself be used. Pero deja que Dios te use. Let yourself be an example to others. Deja que Dios te use como ejemplo a Because what otros. did the Samaritan woman do after he shared his word with her? Porque ¿qué hizo la mujer samaritana después de que Jesús le habló? She ran back to town Corrió a la ciudad de regreso and she said, "Come see." y le dijo, vengan y vean. And that's what God calls us to do. Y eso es lo que Dios te llama a ti a hacer. Once God speaks to you, Cuando Dios te hable, you are called to go to your destination eres llamado a ir a tu destino and say, "Come see what he y did." decirle a otros, ven y ve lo que Dios hizo. Not for me, No para mí, for them. por ellos. Because they didn't know God's love. Porque ellos no conocían el But amor de guess Dios. what? Now they're going to see what it's like. Pero ahora van a ver lo que es el amor de Dios. Now they're going to see what it's like to be loved by God. Ahora van a ver lo que es ser amado por And un when you Dios. share it with them, Y cuando tú lo compartes con otros, when you tell them, you know, I had an alcohol problem. cuando tú les dices, tú sabes que yo pasé por problemas de How many alcoholismo, people in that situation are going to be dealing with that same circumstance? ¿cuántas otras personas quizás no están lidiando con esa misma circunstancia? And you share, but you know what? God saved me. Y cuando tú I le was an dices, ¿sabes alcoholic. qué? Dios me salvó a mí y yo era un alcohólico. You're the same thing. You're not exempt to it. Tú eres lo mismo, tú no estás exento. Look what he did for me. He delivered me from this, and now I have everything that you see here. Mira lo que él hizo por mí, él me libertó de esto y ahora tú puedes ver todo lo que él me ha dado. And you declared in faith that he will do the same for you. Y tú declaras en fe de que él hará lo mismo por ti, Because he will and he can. porque él lo hará y él puede hacerlo. And his promises will be fulfilled. Y sus promesas serán cumplidas. And God Amén. loves to work like that. Y Dios ama trabajar así. He doesn't just give you the solution and everything you ask for. I mean, he can. Él- But he likes to see us do the work. Él no solo te da la solución que necesitas en el momento rápidamente, que él lo podría hacer, pero él le gusta a ti verte hacer tu parte. Because Yes. we are called to work for the kingdom. Porque eres llamado a trabajar para el reino. We are not just called to show everyone what we have, what he's given us. We're not called to be vain. No es que solo estamos llamados a vanidad, a enseñarle a la gente lo que él me ha dado, lo que yo he hecho. No, we are called to use everything he has given us as an example Yes. for others to Hemos- see that it is possible for Amén. them too. Hemos sido llamados a enseñarle a otros lo que él ha hecho por nosotros para que otros vean que sí es posible lograrlo. Because let me tell you, and before I was getting into that surgery room, Antes de que yo entrara al cuarto de cirugía, although I had no fear, aunque no tenía miedo, I was uncertain. no tenía la seguridad. Yeah, I had confidence, Yo tenía confianza, but I did not know what was going to happen. pero no se sabía lo que podría pasar. Why? ¿Por qué? It's easy to say that now, but at the time, that's when your faith is tested. Es fácil decirlo ahora, pero en el momento, ahí es cuando tu fe va a ser probada. Because when you're facing in that moment, you have to be ready. Porque cuando estás enfrentando ese momento, tú tienes que estar listo. Because the word says that the enemy is trying to sneak his way into your life. Porque dice la palabra que el enemigo está buscando cómo meterse en tu vida. And it's hard Y es muy difícil. because he will come in moments that you least expect, in a situation where you
didn't even think was possible. Porque el enemigo va a llegar y va a querer golpear en momentos y en situaciones en las que tú ni pensabas que era posible. But guess what? Pero ¿sabes qué? God knew that was going to happen. Dios sabía que eso iba a pasar en tu vida. And God also knew Y Dios también sabía that this was going to be a moment that's going to multiply your faith. que este iba a ser un momento que iba a multiplicar tu fe. Amén. This is why we do these services. Es por eso que hacemos estos servicios. This is why we worship God. This is why we read the Word. This is why we spend our time alone talking to God. Es por esto que adoramos a Dios, es por esto que leemos su palabra, es por esto que pasamos tiempo a solas hablando con Dios, Because we have to be ready. porque debemos estar listos. These spiritual warfares, Hay guerra espiritual. it's war. La guerra espiritual es guerra, esa es la palabra, guerra. It's not easy. It's not pretty. Y no es bonito, no es fácil, But guess what? The light is at the end of the tunnel. pero siempre está la luz al final del túnel. And when we are firm on the Word of Y God, cuando eres firme en la palabra de Dios, we are going to see that light. vas a ver esa luz. I thank the Lord Y yo le doy gracias a Dios, because He prepared me porque Él me preparó in my years con anticipación for that moment. para ese momento. Because I was uncertain, Porque yo no tenía esa seguridad. and uncertainty is not of God. Y no tener seguridad, eso no es de Dios. We are to be confident. Se supone que tengamos confianza All absoluta. good things are from God. Todo lo bueno proviene de Dios. So if uncertainty is causing you pain, Así que si la inseguridad te está causando dolor, that uncertainty is not from God. esa inseguridad no es de Dios. And that's what I was faced with. Y con eso yo fui enfrentado. I didn't know what to do. Yo no sabía qué yo iba a hacer. I was about to go into this surgery, Estaba a punto de entrar en esta cirugía, not knowing if I was going to wake up. sin yo saber si yo iba a despertarme y levantarme. Sin seguridad. But God did. Pero Dios lo hizo. He woke me up. Él me despertó I started praising His name. y comencé a adorar su nombre. Praise God. Gloria a But Dios. at the same time, Pero al mismo tiempo, if all we need is the size of a mustard seed of faith, si todo lo que necesitas es fe del tamaño de un granito de mostaza, I wasn't even there at that point in one of the lowest points of my life. yo ni estaba ahí tan cerca de eso en uno de los puntos más bajos de mi vida. That's when we're tried and tested. Ahí es donde somos probados. Because it's easy to have the size of a mustard seed of faith when everything's going good. Porque es fácil tener la fe de granito de mostaza cuando todo está yendo bien. But when you're faced with a life-threatening situation, Pero cuando eres enfrentado con una situación de vida o muerte, when you're faced with persecution, cuando eres enfrentado con persecución, you see it around the world today. lo vemos hoy alrededor del mundo. How many Christians are being persecuted in different countries because they are believers of God? ¿Cuántos cristianos están siendo perseguidos en diferentes países porque están llevando la palabra de Dios? Now do this self-reflection. Ahora haz esta propia reflexión. How many of you in that situation would still be praising God's name? ¿Cuántos de ustedes en una situación así todavía alabarían el nombre de Dios? It's tough. Es difícil. It's easy to say, yeah, I will. Es fácil decir, sí, yo lo haría. Yeah, but when you have a gun pointed to your head, you're on your knees, and they just killed 5 people right next to you, Sí, pero cuando tienen una pistola poniéndote en la cabeza y acabas de ver cómo mataron a 5 alrededor de ti, are you going to break? ¿te vas a romper? And it doesn't have to be that graphic and detrimental. Y no tiene que ser eso tan gráfico, tan destructivo. But at the same time, we're faced with those types of eternal life decisions every day. Pero al mismo tiempo, cada día somos enfrentados con decisiones que van hacia nuestra vida eterna. Is that bottle of liquor worth it? ¿Esa botella de alcohol vale la pena? Is that website that you keep going to worth it? ¿Ese website al que sigas yendo vale la pena? Are the drugs worth it? ¿Las drogas vale la pena? Giving up eternal life for that? Dar tu vida eterna por eso. We're being persecuted daily from Somos things perseguidos. we didn't even think were possible. Somos perseguidos diariamente por cosas de las cuales ni pensamos que es posible. You go on social media and you see it all over the place. Tú lo ves en las redes sociales en todo lugar. This is why we have to be firm in our faith. Por eso es que debes ser firme en tu fe. Because without that firm foundation, Porque sin una fundación firme it's going to be real easy to get lost into va a ser that. bien fácil perderse. Real easy. Bien fácil perderse. And a lot of people give up eternal life because they don't have the same understanding that we have the luxury of. Y mucha gente pierde la vida eterna porque no tienen el mismo acceso al entendimiento que nosotros tenemos. And it's a choice. Everyone is here today because of their own choice. Y es una elección. Todo el que está aquí por su propia decisión. You're multiplying your faith today by being here. Usted está multiplicando su fe hoy solo por estar aquí. Why don't we see more people in church? Porque a veces no se ve más gente en las iglesias. Because it's easy to not go. Porque es más fácil no ir. It's easy to rather do things that we enjoy in the moment. Es fácil y es más fácil hacer cosas que disfruto en el momento.
going out, doing all that stuff salir, hacer todas esas cosas, for 5 seconds of whatever, I don't know, 10 minutes of pleasure, whatever it is it worth it? Is it worth eternity? por 5 segundos, 5 minutos, 10 minutos de placer, ¿vale la pena rendir y soltar tu eternidad? Because that's what you're giving up. Porque lo que estás perdiendo es eso. Prepare yourselves, Prepárate, because spiritual warfare is daily. porque la guerra espiritual es día a día. And God called us to fight that war daily. Y Dios nos llamó a pelear esa guerra día a día. And we have the necessary instruments to fight that war. Y Dios nos ha dado las herramientas necesarias para pelear esa guerra. We have everything we need to come out victorious. Tienes todo lo que necesitas para salir victorioso. But are you allowing yourself to be used by the Holy Spirit to win that battle? Pero estás permitiendo que el Espíritu Santo te use para ganar esa pelea. Are you allowing yourself to make the jokes that you think are silly in the moments that are most serious? Estás permitiendo que Dios te use hasta para hacer chistes de lo más tonto en momentos más serios. Because God loves to do things in ways that we can't even think or imagine. Porque Dios ama hacer cosas en las maneras que tú ni siquiera te imaginas. And because of that, Y por eso we have to stop trying to take things into our own hands, debemos dejar de tratar de hacer las cosas con nuestra propia fuerza. because we will lose. Porque vamos a perder. We cannot do it ourselves. No podemos hacerlo solos. This is why we have the congregation. Por eso hay una This is congregación. why we have community and fellowship. Por eso hay comunidad, hermandad. Because when you're feeling low on your faith, Porque cuando tú te estás sintiendo bajo de fe, God will send you a brother or sister in the congregation Dios te va a mandar un hermano o una hermana en tu iglesia to give you a hug, para darte simplemente un abrazo, to restore your faith, para restaurar tu fe, to try and cover your injuries. para tratar de cubrir tus heridas. And He Amén. will do it. And Y Él lo va a hacer. that's all it requires. Y eso es todo lo que requieres. Just to allow yourself to be used. Que tú permitas que Dios te use. It can even be a text message Puede ser hasta un mensaje a to let veces. people know you're thinking about them. De decirle a alguien, mira, estoy pensando en ti. Are you being obedient to the word and the whispers of God? Estás siendo obediente a Dios y a los susurros de Dios. When God tells you, when you hear a gust of wind, a whisper Cuando of escuchas God saying, un susurro, un viento de lo que Dios te está hablando. go text that person. You think they just pop into your head randomly? Como, mándale un mensaje a esta persona. ¿Tú piensas que esa persona se te vino a la cabeza solo porque sí? It's not a coincidence. No es una coincidencia. Text them, reach out to them. Solo mándale un mensaje, llámalos. That text message could be the difference between a life-changing Yes. decision. Ese texto, ese mensaje de texto puede ser la diferencia en una decisión que cambie la vida de alguien. That phone call could be the difference. Esa llamada puede hacer una diferencia. Even right now when you're sitting down, Aún ahorita listen mismo. to the word of God. Mientras estás escuchando la palabra de Dios, When you feel like he's tugging you to close your eyes and just lift your hands to praise him. cuando tú sientes que Él te está diciendo que cierres tus ojos y levantes tus manos y solo lo adores, Praise God for that. alaba a Dios por eso. But be obedient. Pero sé obediente. Do it. Hazlo. Don't take the step back. No retrocedas. It's easy Es to fácil. just when God says, when he whispers to you, lift your hands up and praise him. It's easy to not. Es fácil que cuando Dios te dice levanta las manos, tú haces no. Anybody here has been worshiping and praising God during the worship set, and you lift your hands up, your shoulders get tired? No? Is that just me? Todos aquí alaban a Dios durante la adoración, levantan las manos que a veces hasta los hombros se nos cansan, o soy solo yo. That's just me? Soy solo yo que a veces los hombros se me cansan de tanto estar con When las they manos say, arriba. extend your hand out and let's pray over this couple, this child, O cuando whoever. dicen extienden sus manos, vamos a orar por esta persona. How many of you do this? ¿Cuántos hacen esto? We get tired. Se te So it's- cansan los brazos. So it's easy to just not get tired. A veces es fácil no cansarse y dejarlos abajo. We choose to be disobedient. Escogemos ser desobedientes. We also choose to be obedient. También escogemos ser obedientes. And we have to be ready Y tenemos que estar listos. because the enemy is going to keep attacking. Porque el enemigo va a seguir atacando. And we have everything we need. Y ya tú tienes todo lo que necesitas. I left my Bible in my car Yo dejé la Biblia and en I mi brought my carro. wife's car, so I don't have it on me. But I will be lifting it up right now. Y Dios queda bueno. Traje el carro de mi esposa, pero dejé mi Biblia en mi carro, intercambiamos carro y la dejé en el carro. We have it. We have everything we need. Tenemos todo lo que necesitamos. So why are we not preparing ourselves? Pero entonces, ¿por qué no te estás preparando? Why are we taking the easy way out? ¿Por qué tomas la salida fácil? Let me tell you, Déjame decirte, life isn't easy, la vida no es fácil and life will move on. y la vida continúa It doesn't care about your feelings. y no le importan tus It sentimientos, doesn't care about your thoughts, tus pensamientos, but God does. pero a Dios le importa. This is why He calls us to prepare Y ourselves. por eso Él te llama a prepararte.
Because when we are facing a situation Porque cuando eres enfrentado en una situación where we cannot rely or it's something bigger needs to happen, donde algo más grande necesita suceder, we have to be ready for that moment, hay que estar listo para esos momentos, to be in faith, para estar en fe, firm in faith, firme en la fe, understanding, entendiendo certain that we are going to wake up. por seguridad de que sí nos vamos a levantar. Because you see this testimony right now. Si tú escuchas este testimonio ahorita, I'm here, I'm preaching about it. estoy Praise aquí God. predicando por eso, gloria a Dios. But at the same time, Pero al mismo tiempo, the plan is so much bigger. el plan es mucho más grande. This is just a piece of it. Esto es solo un pedacito del plan. But God's not done here. Dios no termina aquí. And again, I'm going to say this again. Y les digo esto de nuevo. If you're still breathing, Si usted aún respira, God's not done. Dios no ha terminado contigo. Because we are called Porque somos llamados to fulfill His purpose. para cumplir su To be a propósito, part of it. para ser parte de su propósito. Praise God for Y that. gloria a Dios por eso.